Buenas tardes a todos. Hoy es nuestra segunda sesión del año. Qué rápido se pasa el año. Sesión 2 y hoy tenemos dos expositores. Realmente han estado a lo largo del seminario. Bueno, Kimberly nos acompaña desde hace cerca de 3 años o 4 años. Y nos van a presentar hoy Kimberly Sumano Ortega, que ella se encuentra en la Universidad de Texas, y David Arturo Muñiz. Me vas a corregir, por favor. Estás en el Centro INAH, Michoacán, ¿verdad? ¿O estás en... Ahora estoy en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahora está en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ok, aquí. Ya nos vendrás a visitar. Muy bien, pues ellos nos van a presentar el Camino Real en Paso del Norte, dinámicas sociales en distintas escalas desde un nodo de interacción. Bienvenidos, muchísimas gracias. Les voy a pedir nada más a todos micrófonos apagados y como siempre tendremos nuestro intercambio, ronda de preguntas, dudas, comentarios al final de la sesión. Les agradezco muchísimo. Por favor, David, Kimberly, es todo suyo. Bien, muchas gracias a todos por la atención, por la presentación, América. Ya me confirmaron que se ve bien, entonces si les parece, empiezo para que no se haga demasiado largo. La exposición, la plática que queremos compartir con ustedes es justamente acerca del papel que tiene el Paso del Norte en el Camino Real de Tierra Adentro y la influencia que tiene el Camino Real de Tierra Adentro en el propio Paso del Norte. Entonces, déjame ver acá, ya debe estar... Ahí, debe estar funcionando, ¿no? Entonces, pues estos son los 4 grandes temas que les vamos a platicar. La combinación del camino real, los asentamientos, nodos y movilidad, un poco de historiografía del Paso del Norte para que sepamos ubicarnos en dónde estamos, la propuesta que hacemos con respecto desde la historia urbana y les traemos solamente uno de los casos, decidimos escoger uno de los casos de los muchos que tenemos con respecto a la presencia de los grupos marginados en Paso del Norte y pues el papel que va a tener Paso del Norte en el camino real propiamente, ¿no? Al final una breve reflexión al respecto, ojalá que haya mucho intercambio y que podamos platicar mucho más al respecto, ¿no? Entonces, lo primero es el planteamiento. Hay que mencionar que hay diferentes tránsitos históricos a lo largo del Camino Real que han llevado a condiciones y características distintas de las poblaciones en el norte de México, particularmente el tema de la dispersión urbana. El norte siempre distinto, ¿no? Las dinámicas, una de las primeras inquietudes que surgen es ¿por qué las ciudades hacia el norte son diferentes de las ciudades virreinales en el centro y hacia el sur de la Nueva España? Y vamos a encontrar parte de esa respuesta en la historia urbana. Los prejuicios acerca de la falta de la profundidad indígena y virreinal han sido parte de la explicación de esas diferencias. Por ejemplo, Paso del Norte, lo que hoy es, para que nos ubiquemos, Ciudad Juárez, El Paso, la zona conurbada de Ciudad Juárez y El Paso, hoy atravesada por una frontera. Eh, Cuando llegamos hace ya muchos años a la frontera y dijimos, bueno, ¿y qué hay de pasado indígena, qué hay de pasado virreinal? La respuesta era nada, o muy poco, o nada visible. Y entonces empezamos a dilucidar varias cosas y queremos reflexionar sobre cuál es el papel que toma el Camino Real de Tierra Adentro a partir, sobre todo, de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Les adelanto un poco, una de las propuestas es que el Camino Real ha resultado ser como un gran árbol que ensombrece muchos de los estudios locales y regionales, y es el caso de Paso del Norte, ¿no? Entonces se ha supeditado mucho la historia de Paso del Norte al Camino Real y aquí, aprovechando esa provocación, es que queremos hacer esa diferencia. Planteamos que una aproximación histórica puede ayudar a la comprensión de los procesos que desembocan en las poblaciones de hoy en día. Pongo el reloj porque si no, no me voy dando cuenta de cuánto tiempo me voy tardando. Ahí está. No te preocupes, no hay problema, ¿eh? Sí, gracias, pero digo, para no cansarlos demasiado y así yo me voy moderando. La articulación de las diferentes tradiciones, tanto indígenas como españolas,
serían el génesis de la conformación espacial de las poblaciones del norte de México y el sur de los Estados Unidos, solo que es una génesis que no necesariamente es tan visible o tan evidente, o en este caso también puede ser ensombrecida por este gran paraguas del Camino Real. El Camino Real, espérame, eh, de tierra adentro, ciertamente es la columna vertebral para el poblamiento del norte, pero no solo eso. Hay una percepción que puede estar influenciada por este reciente proceso de patrimonialización, que es el proceso de la declaratoria del camino como un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, esta aproximación histórica nos puede ayudar a comprender estas poblaciones actuales buscando estudiar el camino desde sus partes componentes como un cúmulo de relaciones con profundidad histórica. El planteamiento que hacemos en esta presentación en particular es tratar de ver el camino y la ciudad en diferentes escalas, ¿sí? Entonces, vamos empezando. Esto va a ser breve porque ya varios de ustedes han retomado el tema del Camino Real. Así es que solo es un recordatorio para los que no lo conocían, para que ponernos como en contexto todos. Entonces, el Camino Real de tierra adentro es el producto de caminos antiguos que confluyen en una serie de maneras de entender los trayectos entre uno o varios puntos. Es importante mencionar que no es un camino impuesto o inventado por el gobierno virreinal. Lo que planteamos, esto lo hacemos un poco más a profundidad en algunos otros textos, es que es la institucionalización de prácticas recurrentes. ¿Qué quiere decir? El camino, la idea de la conexión entre lugares hacia el norte de lo que hoy conocemos como México y sur de los Estados Unidos ya existía. Existió durante mucho tiempo, periodos prehistóricos, y lo que ocurre en algunos, desde un proceso sobre todo desde mediados del siglo XVII, es que hay una institucionalización de eso que ya se venía practicando. Y luego esa institucionalidad se refuerza muchos años después, ya que no existía, digamos, con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, el Camino Real de tierra adentro se conforma a partir de distintos, lo pongo entre comillas, acercamientos de rutas en la búsqueda de extender el imperio hispano. Es decir, a ver, habían rutas, habían trayectos, habían puntos de conexión desde mucho tiempo antes, pero el impulso del imperio hispano por poblar el norte, no nos vamos a meter demasiado en ese tema, pero ese impulso por extenderse hacia el norte va a hacer que haya diferentes acercamientos. Aquí yo solo los menciono, pero en un trabajo que justo Kim está haciendo en lo de su tesis doctoral, se podrá presentar un mapa y más información más extendida sobre, por ejemplo, cómo hay caminos que anteceden al Camino Real. Por ejemplo, el de Cabeza de Vaca, el de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es un camino incidental. Es decir, ustedes saben, llegaron por Florida, naufragan, les pasa un montón de cosas, un montón de situaciones, pasan por el sur de Texas, llegan hasta lo que hoy es Reynosa, sube él junto con Esteban Nico, sube por el río Bravo, luego el río Pecos, baja por el lado de Hermosillo, pero todos esos son puntos que se conectaban de lugares que ya conocían los grupos indígenas. Son rutas que ya existían, solo empiezan a clarificarse, digamos, a partir del andar de esta gente. Fray Marcos de Niza y su muy dudosa expedición, y muy imaginaria expedición, pero la que sí es muy real, es la de Coronado, que va por todo la franja occidental, todo Sonora, sube por Arizona, conoce el famoso Gran Cañón, llega hasta Kansas, ¿sí? Y que también eran esos puntos que, digamos, cada vez te vas acercando más, hasta que finalmente el Francisco de Ibarra, desde Zacatecas, y con la fundación de todo lo que después será la Nueva Vizcaya, la parte de Durango, ya empieza esta primer parte de lo que sería el sur del Camino Real, pero de manera mucho más decidida y en dos expediciones que son muy poco trabajadas, cuyos documentos están inéditos y que estamos buscando que se puedan poner al alcance de todos, el de Sánchez de Chamuscado y Antonio de Espejo, que parten desde la cercanía de lo que hoy es Parral y que prácticamente van a hacer un recorrido muy similar al que hoy conocemos como el Camino Real de Tierra Adentro, solo que ellos lo hacen siguiendo el cauce del río Conchos,
pero van a llegar hasta digamos, salen justamente desde Parral, llegan muy cerca del encuentro del río San Pedro, con el río que llega hasta Chihuahua hoy en día, y de ahí ellos siguen en esta navegación portulana, es decir, siguiendo el río hasta llegar a lo que hoy es Paso del Norte y luego siguen hasta los Indios Pueblo, ¿no? Hasta la zona de los Indios Pueblo, ambos, primero Chamuscado, luego Espejo, y ya casi de manera definitiva va a retomar esa ruta Juan de Oñate, 1580, finales, la última década del siglo XVI, 1591, si no me equivoco, y él sí ya va a hacer esta ruta que conocemos y que estamos viendo en el mapa con color rojo, en donde ya no va a ir siguiendo el río, sino va a atravesar prácticamente por el centro de lo que hoy es Chihuahua y va a atravesar las dunas de Samalayuca para llegar y tomar posesión y dar acta de nacimiento al reino de la Nuevo México, ¿sí? Y luego igual seguirá hasta los indios, hasta la zona de los indios Pueblo, inclusive llegando hasta Tao, donde fundará primero San Miguel de los Caballeros y luego Santa Fe, que va a ser la capital más al norte que tendrá el virreinato. Estas aproximaciones van haciendo es como si fuera, yo le digo como si fuera el golf, ¿no? Vas acercando la pelota cada vez más hasta que llegas a lo que hoy conocemos como el Camino Real. Estas rutas unen asentamientos que muy probablemente, no es muy probable, es seguro que eran muy heterogéneas, al fin y al cabo el norte, y esos poblados hay lugares particulares que van a resultar nodos. En el mapa que vemos aquí, rápidamente podemos identificar Zacatecas. Acuérdense que el Camino Real llega aún más hacia Ciudad de México, pero en la parte septentrional, en la parte norte, ubicaríamos esos nodos en Zacatecas, en Durango, en Santa Bárbara, en las inmediaciones de Parral, como lo vemos, si van siguiendo no sé si se alcanza a ver mi puntero, pero sería Zacatecas, Sí, sí se Durango, ve sin problema, sí. gracias América, Parral, Chihuahua, Paso del Norte y luego Nuevo México, Santa Fe, que serían esos nodos que se van formando, esos nudos que van conectando, como si fueran esos eslabones. Las ciudades entonces se convierten en los nodos de interacción y movilidad. Para mí este mapa, que es la carta geográfica general que hace el barón Alexander von Humboldt en 1803, es muy significativa. Sobre todo quiero que notemos, voy a adelantar un poco, bueno, un poco atrás, en la parte norte, vean la forma en la que se dibuja Nuevo México. Nuevo México es el camino real, o sea, no hay, digamos, es el camino real, la columna, el río Grande del Norte, que va siguiendo, va paralelo al camino, pues, son la misma cosa, y lo que hay pegadito a él, eso es Nuevo México, ¿no? Lo podemos ver en esta extraña forma que tiene un Nuevo México, y entonces las ciudades se convierten de esta manera, en estas ciudades que les mencioné, en los nodos de interacción y movilidad. Perdón, las condiciones de movilidad son especialmente difíciles entre más al norte te vas haciendo. Es decir, hay menos recursos en todos los sentidos, menos población, hay mayores conflictos con otras naciones, entonces cada vez son más y más complicadas. Tenemos este hueco que es el bolsón de Mapimí, pero en general, digamos, uno va viendo el norte y aunque se va haciendo más grande, el reino se va haciendo más pequeño, más angosto, ¿no? Entonces, por eso afirmamos que Nuevo México es el camino real, ¿sí? Y el principal nodo en el lejano norte, nosotros le hemos llamado el septentrión novohispano, el norte del camino real, el principal nodo de interacción es el Paso del Norte. Si ubicamos, ahora sí con este mapa, Chihuahua está, digamos, sí, al norte, pero todavía tiene, digamos, mucho espacio de reino. En cambio, Paso del Norte, el cual lo ubicamos aquí, pues es la entrada al mismo tiempo que la conexión hacia otros lados, que es lo que me permito mostrarles aquí. Entonces, el Camino Real y Paso del Norte, quiero que lo veamos como un asunto de escalas. Lo manejamos en tres escalas distintas. El mundo de Paso del Norte, que es la imagen que tenemos a la derecha. ¿Cuál es el mundo de Paso del Norte? El mundo de Paso del Norte es unos 300 kilómetros hacia cada lado. Eso es un montón de espacio, ¿sí? Hacia el norte, unos 300 kilómetros estará Santa Fe, hacia el sur estará Chihuahua, hacia el oeste estará Tucson, tal vez, y un poco hacia el suroeste estará Casas Grandes, un poco menos de distancia, menos de 300, y hacia el otro lado San Antonio.
Antes de eso, prácticamente nada que la corona pudiera controlar, ¿sí? Entonces ese es el mundo conocido, ese es el alcance que se tiene. La región es la imagen que veríamos en medio, hacia abajo, que no es otra cosa que una cadena de poblaciones que convergen en Paso del Norte, que tienen como su espacio central, no solo físico, sino comercial, político, militar, en prácticamente todos los aspectos, tienen como núcleo Paso del Norte, tal y como lo vemos en la imagen que está acá abajo, en donde la misión de Guadalupe, que es el centro de Paso del Norte. Ahorita les voy a comentar cómo es nuestro planteamiento de que la ciudad no es solo la misión de Guadalupe, la ciudad Paso del Norte es de la misión de Guadalupe hasta San Elizario, ¿sí? Que es la imagen que estamos viendo arriba, que sería la tercera escala que les proponemos, que es la ciudad que tiene una forma de vida urbana que tiene su reflejo en la traza. Esto es parte de mi propia tesis doctoral, en donde planteo que la ciudad en realidad son 8 leguas de casas y huertas continuo. Así lo expresan los militares en 1803. Dicen, debe de considerarse una sola cosa. Voy a retomar estos mapas al final de la presentación, pero solo quiero decirles que lo que genera es una forma de vida urbana, es decir, un urbanismo único, y particular. No hay otro. Tan es así que, por ejemplo, una de las autoridades de Chihuahua a finales del siglo XVIII se queja amargamente de la forma de vida que hay en Paso del Norte, porque dice que son muy dispensiosos, que los indígenas casi hacen lo que quieren. No es que hagan lo que quieran, lo que pasa es que tenemos que leer de otra manera las fuentes y entender una manera de vivir ciertamente distinta. Pero el camino real también es una cosa de escalas, porque en realidad pensaríamos, le hemos puesto los caminos del camino, y pensamos que es una cuestión de escalas. Esta es la representación más aceptada, la que está metida en la UNESCO, y en donde tenemos solo se plantea una desviación, aunque sabemos que hay varios caminos alternos, hay varios trabajos al respecto, hay mucha bibliografía sobre eso, pero también es una cuestión de escala. Es decir, esto que parece un gran bloque, siempre que uno se acerca en la escala, en realidad son muchas cosas distintas. Esta sería la escala de la región, ¿sí? La región, insisto, de inmediata Paso del Norte irían lo que hoy serían Las Cruces, Nuevo México, hasta Villa Ahumada, el antiguo presidio del Carrizal, y de más o menos Ascensión hacia el oeste, que sería por acá, hasta Ojinaga, la Junta de los Ríos en el sureste. ¿Sí? Esa sería la región. Y déjenme mover por acá, me estoy moviendo constantemente, y la ciudad, la escala más pequeña que sería la de la ciudad. Y al hacer este acercamiento, ahorita les explico cómo llegamos a estos mapas, cómo, podemos ver que no hay un camino, no existe un solo camino. En este acercamiento podemos ver cómo la ruta que venía desde Villa Ahumada, desde lo que hoy es Villa Ahumada, de San Francisco de las Amarillas del Carrizal, lo que es Villa Ahumada, se bifurca para que un ramal llegue a San Elizario y el otro continúe hasta llegar directamente a la misión de Guadalupe. Era más difícil este ramal porque eran dunas, se atoraban las carretas. Y entonces ese ramal después se va a convertir en otros ramales, ya cuando se acerque, lo vemos en este mapa de la derecha, para que uno cruce directamente por lo que hoy es el centro de Juárez, El Paso, el camino que todos conoceríamos, y otro que bordea la Sierra de Juárez, la Sierra de los Muleros, también le decían el Camino de las Mulas, para atravesar más o menos a la altura de la Universidad de Texas, que está ahora, y luego volverse a unir y continuar ya en su camino hacia primero la Jornada del Muerto y luego la zona de los Indios Pueblo, ¿sí? Y bueno, pues para poder entender todo esto, ahora sí que ya nos hemos acercado en las diferentes escalas y ahora ya llegamos a la ciudad. Bueno, pues ¿qué les parece si hablamos un poco de la historiografía de Paso del Norte para poder ponernos en contexto? Entonces, vamos a ubicarnos un poquito para que sepamos un ultra condensado, una condensada tabla de la historia de Paso del Norte, en donde tenemos, claro, vista desde el punto de vista occidental. Lo que hemos planteado es que el Paso del Norte, no como tal, pero con ese nombre, pues ya existía desde hace mucho tiempo. Pero en 1581 a 1583 tenemos las dos primeras expediciones, la de Sánchez de Chamuscado y la de
Antonio de Espejo, que son los primeros que dan cuenta de la existencia de poblaciones en la región de la que estamos hablando y la presencia de los indios a los que les van a llamar mansos o gorretas, o tampuanchas, por un lado, o los cumanos, sumas, que son diferentes. Van a haber también janos, van a haber una gran cantidad de y heterogeneidad de grupos que son los que conocemos popularmente como apaches, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de grupos distintos. En 1598, este era el dato que les debía hace rato, Juan Doñate toma posesión en el paso del Río del Norte y lo toma justamente pasando el río del norte. Ese río que le ayudan a cruzar los indios mansos. Él cruza gracias al apoyo de los indios mansos, ¿no? Entre 1598 y 1659, la primera etapa de la población son estos primeros momentos en donde se están formando las poblaciones más al norte, y Paso al Norte es un pequeño asentamiento que empieza a convertirse en el lugar obligado para continuar hacia el norte. Es decir, es el lugar al que llegas, descansas, esperas las condiciones adecuadas para cruzar el río, no siempre es posible, a veces hay que cruzarlo en la parte baja, a veces en la parte alta a través de canoas, y ese es el periodo más o menos estable hasta 1159, en donde Fray García de San Francisco, el, en septiembre de 1659, funda oficialmente la misión de Guadalupe de la Nación de los Indios Mansos del Paso del Río del Norte. He planteado en otros momentos que la fundación es en realidad un acto más bien ritual, porque ya existía, y tenemos evidencias con la documentación de que ya existía una población. Los misioneros estaban peleando con el gobernador, había una serie de problemas ahí que dinamizan el hecho de que se funde la ciudad. Bueno, la misión primero. Luego, en 1659 a 1680, hay un lento proceso de integración entre los pobladores indígenas y la poquita población española que había. Se habla de unas 25 familias, más o menos. Una señora de apellido Hughes es la que ha trabajado más al respecto. Y entre 1680 y 1691 hay un dinamismo, porque se da la revuelta de los indios Pueblo, y eso genera que cerca de 5,000 personas lleguen exiliadas por este problema que hubo del levantamiento de los indios Pueblo, expulsados, llegan a los alrededores del Paso, y unos pocos años después, con fines de defensa, se forma en 1683 el presidio de Nuestra Señora de Guadalupe y San José, Nuestra Señora de Guadalupe y San José del Paso del Río del Norte. En 1701, cuando finalmente logran recuperar o volver a tener el control sobre la ciudad, los poblados al norte, cuando se termina la revuelta, toma posesión el capitán Antonio Valverde Cosío y aumenta exponencialmente la actividad comercial e integración de una comunidad. Durante todo este tiempo, Paso del Norte fue la capital del Nuevo México y la población más al norte que había, ¿sí? Entonces, entre 1730 y 1764, se consolida Paso del Norte como el eje económico y con un urbanismo único a partir de una paz relativa. Algo muy importante resaltar es que Paso del Norte, a diferencia de casi todos los demás asentamientos, no tiene, hasta ahora no hemos encontrado evidencia de ataques directos a la ciudad. Es decir, a diferencia de lo que pasó en Janos, lo que pasó en Casas Grandes, lo que pasó en Santa Fe, lo que pasa en la mayoría de los lugares del norte, del Gran Norte, Paso del Norte no es atacado ni por apaches, ni grupos ni por Sumat. Hay revueltas cercanas, pero no atacan Paso del Norte. Es un espacio que podríamos llamar franco, ¿sí? Entre el 64 y el 87 del siglo XVIII hay un impacto diferenciado por las reformas borbónicas y se da un cambio en las políticas hacia las naciones indígenas, hay mucho mayor presión y empieza esta auténtica guerra de exterminio contra las naciones Ndé. Y ya en 1787 se plantea el cambio del presidio de la misión de Guadalupe, de lo que hoy es el centro de Juárez, a lo que hoy es San Elizario. Y entre 1787 y 1821 se da una reinvención de este urbanismo y se empiezan a olvidar los grupos marginados en la historiografía. Entonces,
El contexto de la investigación, lo voy a poner por acá porque no me deja como ver bien esto. Lo voy a tener que poner así. Ahí está. El contexto de la investigación, pues en Paso del Norte se ha investigado realmente poco, y desde México menos, más desde los Estados Unidos. La historia de la ciudad ha sido una historia que ha estado atravesada por, primero, historias monográficas, luego historias políticas, demográficas, más recientemente con técnicos, historias técnicas y de la tecnología, a partir de la historia del arte, del patrimonio, de otras expresiones materiales. Mientras que en Estados Unidos, ahorita les muestro, ha tenido un tránsito ligeramente distinto, lo cual ha impactado la manera en la que pensamos. Recordemos que la historiografía es muy importante para poder comprender la manera en la que hoy pensamos el lugar. Entonces, mucho de estas sombras vienen desde ese momento. Un primer momento de la historia monográfica, en donde se reproducen una serie de prejuicios, ahorita les explico, y temas muy diversos que se empezaron a tomar, pero que realmente es poco si lo comparamos con otros lugares. Quiero detenerme rápido en esta pequeña tabla en donde vemos cómo también en México como en Estados Unidos, el primer momento es el de una historia monográfica. En Estados Unidos se transita hacia una historia cultural a partir de los años 60. En los 90 se pone de moda dentro de las teorías historiográficas la historia de la frontera, el borderline history, y ya más recientemente, pues es las historias temáticas. Entonces, tratando de hacer un balance sobre esta historiografía, podríamos ver un periodo monográfico donde hay historia de las ciudades centrados en personajes y hechos, entre comillas, relevantes, ¿no? Que es una historia documental realmente acrítica. Se reproduce, por ejemplo, o el salvajismo de los indígenas, o la falta de su presencia, o las figuras epopélicas de los conquistadores. Hay un segundo periodo ya en donde se profesionaliza un poco más la historia, más cargado hacia los 90, en donde hay más bien historias temáticas, casi particulares, sobre economía, política, tecnología, instituciones, o bien desde la historia del arte. Esto también permitió la aparición de temas tangenciales como las acequias y el patrimonio. En cuanto a la historia urbana, a partir del año 2000, ha habido una transición de ver la historia solo de la ciudad, de esta historia monográfica, monolítica, a una historia más bien de dinámicas. Por su lado, la historiografía estadounidense sigue su propia tradición con un mismo periodo monográfico similar al de México, pero después con un sentido de las historias culturales y luego la diversificación. Cabe resaltar que no se ha separado en Estados Unidos la historia propiamente de la arqueología, pues ven como una continuidad el periodo previo, en realidad ellos lo cortan con el periodo mexicano, bueno, así son, ¿no? Entonces dan una continuidad desde los periodos prehistóricos y entonces el gran corte que ellos hacen es con la independencia, digamos, con la separación de esta región de México, ¿no? Hay fuerte desequilibrio entre los trabajos arqueológicos entre México y Estados Unidos y los trabajos históricos. La cantidad es desproporcional, o sea, hay muchísimos más trabajos del lado estadounidense. Hay pocos trabajos en México, en especial con fuentes primarias, y esto responde a un proceso de negación historiográfica y la continuidad de la idea del salvaje o la falta de historia. Ahorita les digo qué es la negación. Ante eso, ¿qué proponemos? ¿Sí? La propuesta desde la historia urbana. Pues hacer una idea de ciudad y una historia urbana distinta, una historia que vaya más allá solo de la ciudad, del espacio físico o de la descripción, construyendo una memoria urbana en donde se pueda entender que hay muchos patrimonios e identidades, que la historia genera patrimonio, es decir, que la manera en la que se patrimonializa la historia tiene que ver con lo que contamos. Es decir, si no contamos nada, pues no hay patrimonio. Entonces, ¿por qué no hay estudios en Paso del Norte? Porque no hay algo que contar, porque no hay patrimonio, pero no hay patrimonio porque no hay estudios también, ¿sí? Entonces, se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, para eso se plantean hay diferentes estrategias. Me interesa resaltar la de los grupos subalternos en la historia, que es en donde nos vamos a centrar, nos vamos a detener y hablar sobre que también está atravesado por un problema de centralismo, ¿sí? Esta propuesta viene desde la historia urbana latinoamericana. Hay que entender de manera muy importante que se busca hacer una distinción entre las ciudades antiguas y las ciudades modernas. Si no podemos abordar
el estudio de las ciudades como si estuviéramos utilizando los indicadores de las ciudades modernas. No podemos utilizar demografía como uno de los criterios, no podemos, no la demografía actual, no podemos decir que tenía que tener menos de 15,000 personas. 15,000 personas es una megaciudad en la antigüedad, ¿sí? Tenemos que pensar a las ciudades virreinales como latinoamericanas, con dinámicas similares de interacción entre los grupos originarios, subalternos y los grupos de élite, y para eso pues hay que tener ciertas evidencias que nosotros planteamos aquí. Uno de los problemas teóricos más importantes por los cuales no se comprende o no se ha podido explicar de otra mejor manera la historia de la ciudad en las diferentes escalas es por lo que autores como Sheridan, Cecilia Sheridan, dice que es la negación. ¿Qué significa negación? ¿Por qué no hay indígenas? ¿Por qué no hay historia urbana en el norte? Porque se ha negado ese pasado. Han sido los actores subalternos, han sido negados, visibilizados, ocultados, despreciados. Este principio les decía tomado de Sheridan, pero otros autores como Susan Dietz, Ortelli, Ruiz Guadalajara, Gustavo Torres Curiel, ya lo han planteado, no es algo nuevo. ¿Y cuáles son esas tres negaciones? La primera negación es en las fuentes. ¿A quién estamos negando? Principalmente a esos actores marginados. ¿Quiénes lo niegan? Primero las fuentes de primera mano, es decir, los cronistas, los soldados, los misioneros, sencillamente desaparecen a los indígenas, salvo que sean para acusarlos de algo. Claro, hay otro tipo de documentos a los que hay que rascar para encontrarlos. Pero después viene una segunda negación que es la historiográfica, es decir, la recuperación acrítica de las fuentes documentales. Si la fuente decía que los apaches atacaban y eran salvajes, el historiador reciente dice, los apaches eran salvajes y atacaban. No hay una crítica de las fuentes. Y eso ha desencadenado en una tercera negación, que es los imaginarios. Los historiadores, retomando las fuentes, dicen que eran salvajes y atacaban, pues imaginamos un pasado en donde eran salvajes y atacaban. ¿Sí? Entonces se vuelve una cadena. Y entonces proponemos que hay que atender a los subalternos. ¿Y quiénes son los subalternos? Pues los indígenas, en su gran amplia variedad, los mulatos, los esclavos o los pobres de otras calidades, inclusive los propios españoles, ¿sí? En general son los marginados de la sociedad, o más bien serían los marginados de la historia, porque de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, no son marginados de la sociedad, son negados por la historia que nos hacen pensar eso. Y nosotros tenemos muchos ejemplos, les decía, solo hoy vamos a retomar uno solo de los casos, que es el de Francisco Pato, ¿sí? Que es este siguiente caso. Francisco Pato, el trama de la corrupción presidial en la lucha por la tierra. Este caso se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Juárez, y ese es un expediente muy amplio que se encabeza de esta manera: las diligencias emitidas por el señor gobernador en razón de la demanda de una huerta puesta por los indios Sumas, alegando pertenecerle por ser de Francisco Pato, indio de esta nación, residente en Chihuahua, datada en 1758. ¿Cuál es el resumen? El expediente es muy amplio, solo les hago el resumen más corto que hemos pensado, el resumen más corto que hemos podido. Francisco Pato es un indio suma. Los sumas son una nación un poco extraña porque algunos son nómadas, otros son seminómadas, otros son sedentarios y viven muy cerca, alrededor, a veces sí, a veces no, en Ciudad Juárez. Son un temazo por sí mismos. Francisco Pato es acusado de participar en un levantamiento, había levantamientos cada 15 días de los sumas, por cualquier cosa. Pues nos tenemos registrado por lo menos unas cuatro levantamientos en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Sin pruebas es llevado a la cárcel por el teniente de San Lorenzo. San Lorenzo es la misión más cercana a Paso del Norte, que lo vimos en el mapa. Hoy en día está caminando del centro de Ciudad Juárez, todavía hay una iglesia ahí, y que era un poblado principalmente de sumas. Entonces es acusado por el teniente español de San Lorenzo, que también era al mismo tiempo el teniente de CNQ, llamado Antonio Varela, de origen español, con el aval del capitán del presidio de Paso del Norte, que en ese tiempo era el capitán Alonso Rubín de Celis. Lo obligan a que les venda una casa y huerta. Este documento va de eso, que lo toman preso, acusado de que participó en el levantamiento, bueno, que ayudó a sus hijos
en el levantamiento, y en la cárcel lo obligan con grilletes y al más puro estilo de la judicial mexicana, lo obligan a que les venda su casa con huerta que este indígena tenía en San Lorenzo. Pato firma esa venta pensando que eso lo ayudaría, pero, oh sorpresa, de cualquier manera lo llevan en colleras, lo llevan con grilletes a San Felipe del Real, o sea, Chihuahua, en 1757, pero en 1756, ahí duró un tiempo, en una visita del gobernador de Nuevo México, Francisco Antonio Marín del Valle, es abordado por Juan de la Cruz, que es el cacique Suma de San Lorenzo y que es tío político de Francisco Pato, y ante la petición de todo el pueblo de revisar el caso, del Valle asigna al que ya era en ese momento el capitán del presidio, ya había cambiado, había muerto Alonso Rubín de Celis, que era un hombre fascinante llamado don Manuel Antonio San Juan, quien hace largas diligencias para, que incluyen llamar a testigos y vecinos que conocían del asunto, incluso trae de regreso a Pato, que ya está libre de acusaciones, y con esos testimonios se aclaran los sucesos. La sentencia es favorable a Pato, a Francisco Pato, es decir, la justicia le da la razón y dice, claro, te devolvemos tu casa, tu huerta, y exhiben el actuar cuando menos irregular y a lo más delictivo por parte de las dos más importantes autoridades españolas en el lugar. Es decir, tanto Rubín de Celis como Antonio Varela ya están muertos, entonces lo más que queda es como una llamada de atención a su memoria. Pero es muy importante porque estás acusando a la principal autoridad española del lugar, por otra autoridad española, claro. Entonces exhiben ese actuar y estas dos autoridades españolas. Al final Márquez, Félix Márquez, que es al que le venden, Rubín de Celis y Varela le venden a un señor llamado Félix Márquez, le venden la huerta, además por una cantidad ridícula, por un caballo y 2 botellas de aguardiente, una cosa así. Pero él dice, el nuevo dueño dice, no tengo dinero por pagar, y dicen, bueno, no te preocupes, tienes que liquidar paulatinamente, pero lo importante es que el caso es favorable a Pato. Algunos puntos a destacar. Los Sumas están claros de la jerarquía político-administrativa del Estado. Como no podían llevar el caso más allá del capitán de presidio, en cuanto pasa el gobernador, van con él y se dan cuenta de que van con la siguiente autoridad jerárquica cuando les es posible. Eso llama a diligencias y el veredicto demuestra que los Sumas no es que no confiaran o no se gustaran en la autoridad local, más bien que saben que no es la única. Entonces aquí marginados, pero le ganan a la autoridad principal del lugar. Pato, es importante, suma por matrimonio, es indio, suma por matrimonio y obtiene todas las condiciones y privilegios de un indígena a partir de casarse con una mujer suma. En el contexto, esto se da en el contexto de diversas revueltas sumas, o sea, hay un clima de tensión, hay una lucha por el poder y territorio. La Casa Huerta, de la que hablan, es el núcleo económico y social de la vida en Paso del Norte, porque gracias a la producción de vino, que es el eje económico del mundo de Paso del Norte, es la zona más rica. Expansión de las propiedades, se da en el contexto de la expansión de las propiedades mestizas que están buscando ganarle espacio a los indígenas y los indígenas se resisten con todos los medios que les son posibles, desde revueltas armadas hasta pleitos jurídicos. Entonces, si vemos este problema en dimensión de escala, pues en el más pequeño, los Sumas de San Lorenzo son lo más inmediato a Paso del Norte. Es un problema que se da, digamos, a nivel de ciudad, pero que abarca la región al tomar en cuenta el paso del gobernador de Nuevo México. Y podemos verlo en una escala mayor en cuanto al mundo, que les había dicho que llegaba hasta Chihuahua, porque es el lugar al donde se llevan preso a Francisco Pato. Muchos de estas personas, hay varios trabajos al respecto, eran llevados inclusive a Parral para que trabajaran de manera forzada y muchos, en especial los Nde, eran llevados inclusive hasta Cuba o al Caribe. Entonces, ¿qué nos invita a este caso para discutir? Pues que el Paso del Norte es un lugar donde se encuentran diversas voluntades, escenario de disputas, es necesario profundizar críticamente en las fuentes primarias inéditas desde México, porque casos similares ya los habían planteado investigadores norteamericanos, pero en México no se habían planteado de esta manera. El estudio de grupos subalternos nos permite interpretar de otra manera la dinámica social. Los Sumas no eran un grupo pasivo ni bárbaro, son una comunidad dinámica que conforma decididamente la conformación urbana de Paso del Norte e influye fuertemente en la existencia del Camino Real. ¿Por qué? Porque el Camino Real se va acotando a los espacios que tiene controlado el gobierno virreinal. ¿Y cómo los controlan? Gracias a
la sinergia, la coyuntura, la unión que tienen con los grupos locales. Por eso existe este paso de este camino real y no otro, no el camino que hizo Coronado, por ejemplo. Y es curioso, por eso lo llamo a la discusión, el microcosmos de un agricultor suma puede ser el macrocosmos de la vida de la frontera septentrional novohispana, como atreviéndonos a pensar como lo hizo Ginsburg con un molinero italiano de la Edad Media. Entonces, ¿cuál es el papel, esto es lo penúltimo, del Paso del Norte en el Camino Real de Tierra Adentro? Bueno, vamos a verlo en las escalas. El mundo. Es la entrada al Gran Norte, es el lugar de negociación, es el último refugio, el lugar de la Pax Franca en el septentrión, y es el lugar de caminos alternos hacia el oeste, Tucson y Casas Grandes, hacia el este, la Junta de los Ríos San Antonio. Es un enclave comercial, como lo mencionó Scholes hace muchos años, pero también un oasis ambiental y el presidio más grande de la zona, de todo este mundo. La ciudad, como dice Mejía, que la ciudad es una entidad estructurante del espacio y producto de la suma de voluntades, dice Fries, y lo podemos ver en esta escala de mundo de Paso del Norte. Aquí vemos, es un análisis que hice de algunas de las relaciones que puede haber en diferentes aspectos materiales, tema de otro trabajo, pero a nivel de región podemos plantear, como lo dice Kingsburner, que una ciudad es simplemente un rey entre los pueblos y goza un liderazgo sobre sus vecinos. Definitivamente Paso del Norte rige, reina sobre estos pueblos alrededor, sobre estas poblaciones alrededor en todos los sentidos, pues hay una cadena de poblaciones interconectadas que articulan en torno a Paso del Norte. Todos los caminos del norte pasan por Paso del Norte, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta que la principal actividad económica, lo del vino, es un punto de intercambio pacífico con otras naciones. Todo esto genera la región con toda su riqueza natural, como lo vemos aquí. Aquí están las poblaciones. Aquí está, por ejemplo, las tierras, todo esto en color verde más oscuro, son las tierras favorables para la agricultura, que no, como lo ven alrededor, no van a tener ni cercanas, ¿no? Y a nivel de ciudad, pues la ciudad es un lugar que concentra, también dice Kingsburner, funciones y atribuciones al tiempo que lidera o impone a sus vecinos una red interconectada. Y esa red interconectada, ¿cómo la vemos físicamente en Paso del Norte? Es las acequias. Esta es una forma alternativa de ver una ciudad antigua. Paso del Norte es una ciudad continua desde la Misión de Guadalupe que vemos aquí hasta San Elizario que vemos acá, conformada por 8 leguas. Dice un soldado presidial en 1794, de forma distancialmente debe considerarse un pueblo no interrumpido, porque todo esto estaba lleno de casas huertas y, como ven, unidos, articulados por las acequias. ¿Qué es lo importante aquí? Lo podemos ver ya renderizado, que no es el camino el que está ordenando la distribución urbana, sino las acequias. El camino está subordinado a ellos. Entonces, para ver esto, nosotros hicimos un poco de SIG para poder ver las diferentes escalas de la ciudad, ¿sí? Ahí está el flujo de trabajo, no me voy a detener en él, pero utilizamos dos mapas principales, este del mapa de Joseph Durrutia de 1668, que se hizo durante la visita de Nicolás Lafora, que es el único mapa que tenemos del periodo virreinal de Paso del Norte. Perdón, se vectorizó, se sobrepuso, se georreferenció, se le sobrepuso una capa de calles actuales y nos dio como resultado que el centro de una gran parte de lo que hoy es el centro de Ciudad Juárez, pero un poco más alejado también de eso, es un centro histórico. O sea, frente a lo que se había pensado de que el centro histórico podía ser una calle, o tal vez solo el presidio, o tal vez solo la misión, pues no, lo que tenemos es una huella distinta, de una dinámica distinta. Entonces, para toda la gente que ha ido a Juárez o que conoce Ciudad Juárez, puede reconocer, por ejemplo, que aquí es donde está actualmente el puente que se llama el puente Lerdo, Lerdo en Stanton, por ejemplo. Ya esto es del lado estadounidense, acuérdense que el río se movió a lo largo del tiempo. Y entonces es esta georreferenciación, pero no fue la única. La segunda que hicimos fue la del mapa de 1854 de Salazar, no me acuerdo el nombre de pila de Salazar, pues en 1854 en el marco de las disputas de la diferencia por la guerra entre México y Estados Unidos, por la invasión estadounidense. Aquí ven el mapa, se georreferenciaron los lugares, se vectorizó de la misma manera y es como obtuvimos una
digamos, es como quitarle, como hacerle unos rayos X a la ciudad, y descubrimos el enjambre de caminos y acequias que significaba. El camino real es apenas un elemento ni siquiera principal en la ciudad, porque hay otros caminos alternos, muchos, y en especial el tema de las acequias. Así es como lo vemos hoy en día, la ciudad, y vemos la ciudad antigua. Como ustedes se darán cuenta, la ciudad antigua corresponde a la ciudad moderna. Este es el proceso de vectorización, y quiero llamar la atención sobre esto. El camino real es importante, sí, pero no es el único. El camino real que está señalado en rojo no es el eje de la ciudad. Si se fijan, el camino viene para acá. El verdadero eje de la ciudad, el núcleo de la ciudad, es entre Misión de Guadalupe y San Elizario, y son las acequias. El papel de los subalternos en la conformación urbana va a ser importante. Les digo por qué. Quiero un acercamiento aquí para que vean San Lorenzo. San Lorenzo, del cual hablamos, el caso de Francisco el Pato, es aquí, donde le estoy señalando. Entonces, hay un acercamiento. Aquí hice otro mapa para que pudieran verlo mejor. Este es el camino viejo a San Lorenzo. Aquí está actualmente la iglesia de San Lorenzo. Atraviesan dos acequias, y gracias al camino y el encuentro de las acequias es que pudimos determinar la posible ubicación del pleito que traían. Recuerdan la huerta de Francisco el Pato. Debió haber sido por aquí. ¿Y por qué es importante? Porque los españoles están intentando empujar a ganar más territorio, pero los indígenas también están empujando a buscar los mejores espacios para la agricultura, como lo vemos aquí. Aquí. Este es el espacio más adecuado para la agricultura. Recuerden que es una actividad, la del vino, muy importante, pues va a ser la del algodón, pero va a ser un auténtico oasis de productividad agrícola y económica. Y entonces, ¿por qué nos seguimos entrando en el camino real? Por supuesto que es importante, ya lo vimos en escala, pero lo que nos atrevemos a afirmar es que ha nublado un poco el entendimiento del Paso del Norte. Cuando vemos estos otros elementos, como las fuentes, como las acequias, como los otros caminos, como las diferentes dinámicas, pues vemos cosas distintas. Ya empezamos a darnos cuenta, y este es, insisto, uno de varios casos que hemos terminado. Y con esto vamos a intentar cerrar acerca del camino real. El camino real es la institucionalización de una serie de interrelaciones preexistentes, y esto puede observarse desde Paso del Norte. La patrimonialización del camino real ha ensombrecido los estudios locales y regionales. ¿Para qué estudiar Paso del Norte si ya sabemos sobre el camino real? Lo importante es a esa parte a veces muy comercial, para decirlo de ciertas maneras, hacia lo que ya hay, ¿sí? Y tratar de ajustarse. Entonces, en los últimos 15, 20 años, podríamos encontrar 20 libros tal vez acerca del camino real, desde guías turísticas hasta estudios un poco más profundos, lo cual está muy bien, qué bueno, pero por otro lado, no podríamos tener un equilibrio con las poblaciones y las ciudades que están en el camino real, salvo que sean, por ejemplo, como Zacatecas, que es patrimonio también de la humanidad, ¿no? El caso de Durango también es característico. Miguel Bayona hace muchos años ya hizo un gran trabajo sobre la historia de Durango, la ciudad, y ya luego casi no se ha hecho nada después de eso. El cambio de escala es fundamental para poder contextualizar las dinámicas sociales del camino real de tierra adentro. ¿Y qué hay sobre el Paso del Norte como parte del camino? Bueno, retomando, y con esto tratamos de cerrar. La historiografía permite entender el papel de Paso del Norte en el camino real, es decir, ponerlo en contexto, cómo se ha estudiado, cómo hemos llegado hasta este punto. El estudio de los subalternos, como el caso de Francisco el Pato, desde la historia urbana nos abre posibilidades de interpretación distintas a aquel de la institucionalización del camino real de tierra adentro. Porque si solo nos quedamos con esa historia, pues hablaremos sobre el comercio, podremos hablar sobre algún intercambio de ideas, diremos que en arquitectura prácticamente no hay nada, y no podríamos hacer esta radiografía que les estamos mostrando. Casos como el de Francisco Pato, hay otros fascinantes que ojalá algún día compartamos, muestran las distintas escalas en las que entran en juego en la historia de Paso del Norte dentro del Camino Real. Yo lo que les decía, el Camino Real, el Paso del Norte, se va formando y va ampliándose y se va haciendo tan largo porque no tiene este peligro o no tiene esta situación de las invasiones, lo pongo entre comillas, apaches, como le pasó en otros lugares. Entonces se puede extender. Y esa disputa por buenas tierras hace que se dé esta dinámica muy particular en donde el mundo hispano entra en franca negociación con el mundo indígena y el de los marginados. Y por eso recalco, marginados no de la historia, de la historiografía, ¿sí? Entonces, el eje urbano de Paso del Norte no era el camino real, sino las acequias,
y la negación del pasado indígena y de los grupos subalternos en general, más bien es el que ha evitado una reconstrucción certera o más cercana o con mayor precisión de la historia. Paso del Norte, entonces, dicho en resumen, fue y sigue siendo un nodo de interconexión al norte del Camino Real de Tierra Adentro. Es una suma de voluntades, es una reina entre los pueblos, cumple con todas estas funciones para poderlo entender. Y con eso cerramos a los 45 minutos. Muchísimas gracias, David. Antes de pasar a las preguntas, me disculpo que se abrió mi micrófono justo en el momento que yo estaba regañando a mi perra. Lo lamento muchísimo. Tenemos muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Así que yo creo que varios están aquí presentes, a menos que no puedan activar su micrófono como yo, que se activa solo. Les voy a pedir, por favor, que levanten su manita y entonces demos paso a las preguntas. Y también les voy a pedir, por favor, si podemos activar las cámaras para que podamos ir viéndonos las caras para la sesión de preguntas. Excelente, maravillosa presentación y pues mucho de qué hablar, ¿no? También sobre todo los que estamos trabajando documentos de primera mano aquí en el norte. Precisamente estamos con Carlos Santiago, que no sé si está por ahí, con un documento para visibilizar estos documentos, ¿no? Porque en el centro tienes todos los documentos que quieras publicados y aquí tienes que estar buscando en archivos y te los encuentras por casualidad y no puedes ir a una paleografía de estos documentos, ¿verdad? Entonces lo que ustedes están haciendo me parece a mí maravilloso. Manitas levantadas tenemos o Dolores Mota tiene muchas preguntas. Ya se nos fue Dolores Mota. Hola, hola. Por aquí ando. Por aquí andas. Dolores, por favor, si quieres hacer las preguntas y si puedes encender tu cámara, será ideal. Ok. Es muy rápido. En primer lugar, muchas felicidades al doctor David, mis respetos. Me encantó la calidad de su trabajo y pues merece muchísimas felicitaciones, de verdad. Me encantó. Y de las preguntas que me surgieron de momento, ¿en qué parte del norte del país, por este camino de tierra adentro, se asentaron los aztecas que migraron por disposición española, por un lado, ¿no? ¿Y cuáles fueron las principales afectaciones de los grupos originarios con las reformas borbónicas? Y la otra que había puesto, el por qué la mayoría o la casi la total de los presidios se hicieron en lo que hoy vendría siendo la frontera México con Estados Unidos. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas, son varias, interesantes. Creo que había que aclarar, como ustedes se dieron cuenta, hablo súper rápido y esa fue la habilidad que decidimos explotar para que yo haga la presentación, pero es un trabajo en conjunto, obviamente, con la mesa Kimberly. Estamos, solo explotamos mi gran capacidad de hablar rápidamente, porque si no, como vieron, no nos iba a dar tiempo, ¿no? Pero queríamos explotarlo. A ver, yo quisiera responder tal vez la segunda y no sé si tú quieres responder la primera y la tercera. Sobre las afectaciones de las reformas borbónicas a los grupos indígenas. El impacto fue muchísimo. De hecho, varios investigadores consideran que es como la génesis de lo que después va a ser la pérdida del territorio mexicano. En buena medida, de hecho, este mapa que les mostré de Joseph Durrutia está inmerso en este proceso en donde Nicolás Lafora está viniendo a buscar la manera de hacer, hoy diríamos, una reingeniería de la administración en el septentrión. Después, digamos, esto va a anteceder a lo que van a realizar Teodoro de Croix y Bernardo Galvez.
pero el impacto va a ser muy fuerte porque se va a romper esta forma de convivencia más bien negociada en favor de una eficiencia administrativa que un poco en el fondo también lo que hacía era mantener o dinamizar las jerarquías que en lugares posiblemente como Chihuahua, como Parral, no fueran tan, digamos, tan fuertes, pero en lugar como Paso del Norte, en donde las dinámicas eran tan horizontales, definitivamente fueron un problema muy grande y nosotros lo vemos en diferentes, hay otro caso maravilloso de un indio que logra detener una expedición hacia Janos, por ejemplo, en el marco de de estas reformas. Entonces, eso es lo que yo podría decir con respecto a esa, no sé si quieres. Y la otra era los asentamientos tlaxcaltecas, la presencia tlaxcalteca. Aztecas, ¿no? Dijo. Dolores, perdón, ¿nos dijiste que las poblaciones aztecas en el norte? ¿Nos dijiste eso? No. Dije en qué parte del norte de lo que hoy es la frontera mexicana se asentaron los grupos tlaxcaltecas que migraron, tlaxcaltecas, Sí. que migraron hacia el norte del país. Y por otro lado, siempre me ha llamado la atención, hay un libro que escribo en español que se llama Los presidios en la Nueva España, el por qué realmente es impresionante ver que casi se hicieron justo donde tenemos hoy los límites con México, Estados Unidos, y eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Tanto el libro, justamente el libro se llama Los presidios, escrito por un español, bastante interesante. Yo dije, wow, ¿qué pasó? Y todavía no pasábamos la pérdida del territorio, ¿no? Esas son básicamente las preguntas. Y de ahí, pues, mi respeto, felicidades por ese gran trabajo. Retomando un poquito lo del tema de los presidios, sí, ciertamente si lo vemos como de manera horizontal, digamos, imaginando el mapa y la actual frontera de México-Estados Unidos, sí se visualiza ahí una línea de presidios, pero la verdad es que también podemos imaginar e ir siguiendo esa línea como si siguiéramos la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, literalmente hablando, ¿no? O sea, a lo largo de todo el camino hay puntos presidiales o controlados por presidios porque al final pues la función es que son soldados que van a... ¿Cuál es el sentido del camino real? El camino real no es la materialidad en todos los casos de un camino construido, programado, trazado, pavimentado, empedrado, apisonado siquiera, ¿no? A veces es un camino de herradura, pero el punto es que es controlado, lo que le da la calidad de realengo es que es controlado por la corona o vigilado por la corona o por lo menos intentan. Entonces, ese intento muchas veces es el acompañamiento de los presidiales. Hay muchos documentos que hablan de que se quejan, por ejemplo, los vecinos de que los presidiales andan acompañando a los mercaderes, acompañando las caravanas, y entonces descuidan el presidio, descuidan el poblado, llegan los indios enemigos, atacan porque estos están acompañando la movilidad de las caravanas, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces, pero entonces la línea presidial se ve como también de manera de, digamos, yendo de Ciudad de México, imaginando el camino real desde nuestra perspectiva mexicana, se ve desde sur a norte y también, pues, en este eje este-oeste. Entonces, por ejemplo, pienso en presidios como en Zacatecas había presidio, en San Pedro del Gallo hay presidio, etcétera, ¿no? O sea, son como varios que están a lo largo del Camino Real. Y la otra es que conforme se va expandiendo la frontera y conforme se va consolidando la expansión hacia el septentrión, pues se va también ampliando la línea de presidios, ¿no? Y luego, conforme se empiezan a ocupar también hacia el este y hacia el oeste, pues también se van ocupando esos espacios con estos digamos, asentamientos un poquito, pues no un poquito, un muchito aislados, pero pues el objetivo es ese de poder resguardar y mantenerlo entonces dentro de la jurisdicción de lo real, ¿no? De lo que está como dominado, controlado, o por lo menos bajo la jurisdicción en términos legales de la corona. Y luego lo de la presencia de los tlaxcaltecas en el norte, digamos, siguiendo la columna del Camino Real, que es como esta sección que estamos trabajando, y bueno, en concreto ahora con el caso de Paso del Norte, la presencia no es tan fuerte como en otros lados. Sí hay un barrio, por ejemplo, tlaxcalteca, pues Analco, ¿no? En Durango, y luego hay un barrio también en Santa Fe de Nuevo México, que también es puramente tlaxcalteca,
Pero fuera de eso, lo que es muy interesante y que ha trabajado, por ejemplo, la doctora Dana Levin, es la presencia otomí en lugares como la provincia del Nuevo México, y que ella está siguiendo a través del estudio comparativo de la iconografía de las iglesias, entre algunas iglesias otomís e incluso gráfica rupestre, y algunas iglesias del norte de Nuevo México, o sea, más arriba de Albuquerque, entre Albuquerque y Santa Fe. Entonces esa parte es más entre Santa Fe y Taos, toda esa parte como de poblados que se ven en esta columna que va siguiendo el río Grande o el río Bravo. Esa parte sí está como también muy interesante. Entonces, cada vez fue como más escasa, y la verdad es que también los indios doctrineros no necesariamente eran tlaxcaltecas, son como los más visualizados a través de la historiografía, pero hay mucho trabajo que hacer sobre otros grupos de doctrineros o de flecheros o de, ¿no? Estas presencias del centro de México hacia el septentrión. Sí, nada más, Muchísimas gracias. Ay, perdón. No, no, es que Muchísimas yo quería agregar nada gracias. más muy rápido que también es un poco engañoso, o sea, esta cuestión de los presidios, de la línea presidial, Ajá, porque se parece mucho, o sea, los presidios van siguiendo más o menos, por eso quería compartir nada más muy rápido el mapa de Humboldt. En ajá, realidad, los presidios están, voy a tener que bajar esto, aquí está. Los presidios están para cuidar estas fronteras. Entonces, estos eran los lugares a exacto. los que tenían control. Pero es un poco Así, engañoso. ¿Por qué lo quiero decir así? Porque, por ejemplo, aquí está el presidio de Ascensión, pero acá está el presidio de Tucson. Pero la línea de presidios que se dibuja muchas veces es la de acá abajo. O sea, y se así dibuja es. porque lo que estamos viendo son momentos distintos. O sea, no necesariamente funcionaron al mismo tiempo. Entonces, o No, sea, sí estamos viendo una, vamos a decir, una línea que se asemeja con la frontera de México-Estados Unidos, pero depende, o sea, como en un momento en específico. O sea, a veces estaba más arriba, a veces más abajo, de un lado, es el otro. Y tenía que ver con, por ejemplo, la Fora y después Bernardo de Galvez y antes Pedro de Rivera. ujú. Era justo lo que estaban intentando hacer. O sea, entonces, uno pone los puntos que quiere, ¿no? Y también la otra es que la frontera pues es un ser dinámico, ¿no? Es un ente dinámico, es un proceso, y conforme se retrae o se expande la frontera, pues esos presidios también se mueven porque es el límite, y de ahí para arriba o de ahí para un lado o para el otro, lo que hay que cuidar es que estamos protegiendo, somos como esa zona, como esa zona de amortiguamiento en contra de los indios enemigos. Entonces se asume un poco como lo que hay más allá de esa línea presidial, son los indios enemigos, son estos Claro. grupos en movimiento, y entonces vemos, como dice David, estos procesos y estos momentos distintos, estas diferentes capas que se superponen, ¿no? De manera sincrónica y diacrónica también de la frontera en movilidad. Yo, si me Perdón, permiten, América, perdón, ay, perdón, América, sí, ¿puedo? sí. La última pregunta, América. Me llamó mucho la atención y me encanta la propuesta que hizo, bueno, que hicieron David y Kimberly, ¿verdad? Es interesante el manejo que hicieron sobre las cualidades. Es interesante porque básicamente es un término que se vino a usar durante, pues el dominio español, pero fue muy olvidado, y básicamente nuevamente está retomando la historiografía. y, y algunas gentes siguen manejando identidades y otras cualidades. Y yo creo que sería interesante que explicara a todos nosotros la diferencia entre una identidad y las cualidades, porque a la par manejaste ya los grupos subalternos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Sí, yo, Sí, bueno, sí. dime, América. No, nada más para señalar con la pregunta anterior, yo que he estado trabajando los libros de bautizo del Valle de San Bartolomé, el primer bautizo que aparece en el Valle de San Bartolomé es de 1661. Y hasta 1700, entre 1661 y 1700, solo he encontrado una india tlaxcalteca, cuando en algunos documentos se habla de que en el Valle de San Bartolomé se establecieron también tlaxcaltecos, y nada más encontraron una. O sea, Sí. en este libro, en todo este periodo, pues no hay esos tlaxcaltecas.
pero dentro de los indios auxiliadores que son los que salen al Camino Real junto con la cuadrilla de defensa de las carretas, de los arrieros, de los viajantes, entre los auxiliadores hay otomíes. Entonces eso es bien interesante, ¿no? Nada más para como señalar ahí un pedacito. Y es que el tema en sí mismo da para un montón. Por ejemplo, en una revisión que estábamos haciendo recientemente también sobre las expediciones, la pregunta esencial era como, o sea, ¿cómo surge el concepto, la idea, la noción y la definición de tierra adentro, ¿no? Entonces estábamos siguiendo como las diferentes rutas de los expedicionarios y ciertamente ahí sí están como aparecen mucho más estos indios auxiliares, tlaxcaltecas y otomís, muchas veces sin distinción y obviamente es como la masa, ¿no? O sea, y salieron, por ejemplo, 1100 indios auxiliares entre tlaxcaltecas y otomís, punto. Esa es la única mención. Pero sí están más presentes, es muy evidente que están más presentes como en estos primeros momentos de expedicionarios y que la movilidad, eso obviamente apunta a que la movilidad va a ser mucho más limitada del centro hacia el norte, incluso, por ejemplo, como en la expedición de Niza, que sale de Michoacán originalmente, ¿no? Ahí con todo el bomba y platillo del virrey de Mendoza, pues él va acompañado también por indios tarascos. O sea, sí hay indígenas del centro de México y del occidente, pero conforme va avanzando, creo que es más sencilla o es más, sí, perceptible a través de los documentos la movilidad del sur hacia el norte, que tiene que ver obviamente también con los cautivos y el gran mercado de esclavos que se empezó a generar en el septentrión como uno de los fuertes motores económicos, sobre todo en Nuevo México, pues al no encontrar la minería que esperaban que fuera como el eco de Zacatecas, ¿no? Y del Cerro del Mercado, aunque haya sido como breve, o Parral. Sí. Bueno, yo aprovecho el comentario de América para decir que lo que yo hablaba hace rato, que mencionábamos sobre la negación, lo contrario sería lo que pasa con los tlaxcaltecas. Es decir, si hay unos grupos que son olvidados, hay otros grupos que son sobrerecordados, voy a decirlo de esa manera. No es que no haya existido, como bien lo mencionó América, no es que no existieran los tlaxcaltecas, por supuesto que fueron importantes, claro, pero digamos, se construye una imagen en especial de tlaxcaltecas, o sea, por todo el significado que eso tiene, y se construye historiográficamente. Así como se negó la historia y luego historiográficamente a los otros indígenas, a estos los reconstruyeron. Tal es así que hace no mucho tuve una pequeña discusión, nunca lo hagan en redes sociales, sobre que no habían tlaxcaltecas en Paso del Norte. Me dijeron, no, es que sí hay. Bueno, ¿dónde están? Yo he revisado un montón de archivos y no encontré ni uno solo. Ni uno, pero bueno, pero se sigue poniendo en las, digamos, en las historias que hay tlaxcaltecas. Entonces, eso Claro. interesante por lo que mencionaba, ¿no? Y las pruebas de las fuentes ahí están. Es más, perdón, pensando en el mismo caso del indio Pato, Francisco Pato, antes, cuando, como bien explicaba David, él es suma por matrimonio, ¿no? O sea, se casó con una india suma y entonces él se volvió, y el documento dice indio doctrinero de la misión del Real de San Lorenzo. Pero este es su segundo matrimonio. Su primer matrimonio es con una india comancha que era esclava en Chihuahua. Entonces, o sea, más fácil ver estas movilidades del sur hacia el norte, del norte, perdón, hacia el sur, y esta como dinámica muy regional, ¿no? De estos grupos que podemos identificar en esta región, y no tanto, sobre todo conforme va avanzando la colonia, pues del sur hacia el norte. Por lo menos eso es lo que dicen los documentos, ¿no? De aquí, Sí. de Paso del Norte. Sí, y retomando la última pregunta, y eso nos lleva a lo de las cualidades, o la calidad, más bien. La respuesta corta, para ya no prolongarse mucho, es calidad es digamos, una definición jurídica administrativa con respecto al origen que tienen y cómo se definen cada una de las poblaciones. Tu calidad es indio, tu calidad es mestizo, tu calidad es español, ¿sí? Que es diferente a las castas y que eso es importante retomar porque sería como el equivalente de un endónimo, pero dentro del lenguaje jurídico administrativo, mientras que la identidad tendría que ser vista más bien como la autopercepción que tienen los grupos, lo cual es mucho más difícil rastrear por lo que hemos visto. O sea, un indio suma no se decía, o sea, se decía a sí mismo suma,
ante los españoles y ante el mundo jurídico y administrativo español. Ante ellos mismos, desgraciadamente, no estamos seguros de cómo se decían, pero sabemos que tienen una identidad distinta, mucho más heterogénea entre ellos. Entonces, yo también estoy muy de acuerdo en mejor dejar de utilizar la idea o el concepto de castas y utilizar con mucho más cuidado el término de calidades y llegar a una identidad, pues sería algo maravilloso. Nosotros lo que hemos propuesto es que la identidad no estamos buscando la identidad antigua, sino poder generar nuevas identidades urbanas. Es decir, que nosotros, la gente de Juárez, tiene historia, tengo historia, y esa historia es de gente que ha llegado y se ha quedado, igual que yo. Entonces me puedo sentir vinculado con eso, ¿no? Gracias, excelente explicación. Felicidades. Gracias. Tenemos a Marta Monzón, por favor, levanten la mano y les recuerdo, los que no han puesto asistencia, pongan su asistencia, y los que no han puesto día de cumpleaños, pongan su día de cumpleaños, por favor. Marta, por favor. Gracias. Yo había puesto una pregunta con respecto a lo de si hay algún dato sobre cuándo inicia el sembradío de algodón, pero bueno, yo trabajando un poco más abajo con respecto a la esclavitud de los indígenas, sí les quería preguntar si encuentran datos al respecto del mercado de esclavos, y bueno, ya Kimberly empezaba a decir algo cuando estaba pensando la pregunta, ¿no? Entonces, si hay pues como toda esta cantidad de esclavos que mueven desde el 16 Nuño de Guzmán hacia el norte, y eso es producto de las revueltas, o un poco cómo está la situación más hacia el norte, ¿no? Porque yo trabajo un poco más abajo este tema de la guerra, de la esclavitud, ay, se me fue, ¿cómo se llama? Pues del exterminio de los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por ahí va la pregunta. ¿Te acuerdas cómo se llama este libro que leímos hace poco? Bueno, está el libro, obviamente está el libro de Reséndez, ¿no? Reséndez. Que es esclavitud indígena. Actualmente hay un proyecto que está muy padre, está muy bonito, es un proyecto en curso financiado por la Andrew Mellon Foundation. Ellos tienen su base en Nuevo México, están entre Santa Fe y Albuquerque. Es un equipo monumentalmente grande y están creando una base de datos en donde estamos participando personas que estamos en Estados Unidos, en México, en Perú, en Guatemala, en Sevilla, en todos lados, tratando de encontrar documentos que estén hablando específicamente de la esclavitud indígena. Se han paleografiado ya más de 5,000 hojas, es enorme la base de datos. Y además está trabajando una cosa bien interesante, que es una cuestión genealógica. Es decir, lo estamos encontramos a fulanito de tal en el documento, ¿no? Y luego se están haciendo recuperación de historias orales, y luego están trazando las genealogías con esto que es como muy utilizado en Estados Unidos, de los estudios de ADN. Entonces, el sitio se llama y el proyecto se llama Native Bound Unbound. Y tienen su página web, incluso tienen un equipo grande de voluntarios que quieren paleografiar cosas, y ahí tienen documentos en línea que se pueden paleografiar. Dicho esto, lo que nosotros hemos encontrado en el archivo de Ciudad Juárez, ¿te acuerdas del caso de los niños? Oh, sí, el de los niños apaches esclavos es fascinante. Es que tenemos como un montón de casos que ojalá algún día los platicamos mucho, pero este es un caso bien particular con este mismo personaje, Antonio Don Juan, el capitán de presión San Juan, en 1759, en donde hay un español borracho, un señor ahí horrible, que se van y se quejan con el capitán. Es un juicio de valor, ¿eh? Es un juicio de valor horrible, pero es cierto, en un borracho feo. Entonces van y se quejan con el capitán de presidio porque escuchan gritos muy fuertes los vecinos. Y entonces va el capitán del presidio, entran a la fuerza a la casa y resulta que tenían a 2 niños apaches de así colgados, destrozados, porque al señor se le ocurrió ponerse a golpearlos porque eran su propiedad. Rescatan a los niños, los llevan al doctor, los curan,
le hacen un juicio a este señor que también se tenía un apellido muy particular, también como, ahorita no recuerdo el nombre, pero era español, y lo condenan, o sea, lo condenan a pagar las curaciones de los indios apaches, porque digamos, la conclusión es, son tu propiedad, pero son humanos. Es decir, no puedes, bueno, no decían humanos, decían cristianos, porque ya habían sido bautizados, porque eran niños y eran obligados a ser bautizados. Entonces, la esclavitud es una condición muy distinta a la que nosotros habríamos pensado como de una propiedad privada, como de un objeto. Este espíritu de cristiandad y de serie de valores se ven representados en diferentes extremos. Y entonces a este cuate lo condenan y le ponen una regañada, seguramente le dieron ahí un tratamiento especial en la cárcel del presidio. Dejarlo sin agua en la cruda. Lo dejan sin agua en la cruda, o sea, le hacen cosas bien interesantes y ya después lo regresan a su casa y le regresan a los indios apaches, a los niños, lo cual, digamos, a nosotros nos parecía increíble. O sea, es condenado, pero se lo regresan, con la advertencia de que al siguiente grito lo dejan en la cárcel. O sea, al siguiente grito de los niños. Conclusión, los vendió rápidamente. Pero aparte es muy bonito como entender esta diferencia entre en qué momento algo se vuelve como sujeto a ser juzgado, que es en el momento en el que, mientras algo permanezca en el ámbito de lo privado, pues ahí se queda. Cuando algo trasciende al nivel de lo público, entonces existe, por ejemplo, una denuncia, y en realidad muchas veces lo que sale de los muros de lo privado es el sonido, ¿no? Porque además este es un estudio que se ha documentado también en casos, por ejemplo, del Renacimiento europeo, de en qué momento el que un hombre golpea a una mujer, el delito no es, y en Guatemala también hay un caso interesante de en qué momento algo se convierte en un delito, en el momento en el que se convierte algo público porque el grito me molesta, ¿no? Porque estoy escuchando lo que está pasando. Entonces, ese nivel de lo jurídico también está bien interesante. Mientras sea dentro de mis cuatro paredes, mi cuete lo que pase allá adentro. Gracias. Pero no existen datos con respecto a como antes con Nuño de Guzmán, que los llevaban a Santi Esteban y los vendían en las islas del Caribe, en Cuba, en Yucatán, que esto por supuesto es mucho antes y está referenciado más hacia la parte media del septentrión. ¿No existen con ustedes? Bueno, no, lo que pasa es que lo de Niño de Guzmán es muy temprano para nosotros. O sea, recuerden que un poco la cronología que les dimos en 1591, 92. 98. 98 es cuando está, y todavía faltan muchos años. O sea, la historia más fuerte arranca a mediados del siglo XVII, digamos, un poco más nutrida. Pero lo que sí es cierto, el libro de Reséndez es muy ilustrativo porque se sigue planteando más o menos la misma dinámica de la estructura administrativa de lo que es un esclavo. Y creo que una de las cosas más interesantes tiene que ver con que la única posibilidad de ser esclavo siendo indio es siendo un indio de guerra. Y claro, si en Núñez Guzmán lo podía hacer porque estaban en guerra con la guerra del Mixtón, pero el resto digamos, el resto del tiempo ya no había guerra con los indígenas, excepto en el norte. Una guerra que muchas veces es inventada. Es decir, parte de este proceso de la guerra de exterminio contra las naciones Ndé son estas guerras provocadas. O sea, voy, te pico las costillas y cuando me respondes, te agarro preso porque ya tengo y te condeno a la esclavitud porque ya tengo el pretexto. Si las únicas razones de esclavitud son razones jurídicas. Ese es un caso, y el otro caso es más bien también como lo están proponiendo los compañeros que trabajan en Native Bound Unbound, es el lenguaje tiene todo que ver en este proceso, ¿no? Entonces podemos no decirle esclavos. Los niños, por ejemplo, de este caso aquí en Paso del Norte, no dice esclavos, dice sirvientes, pero tú entiendes por todo el contexto y por toda la serie de adjudicaciones que se hacen en el caso, pues son esclavos, ¿no? ¿Por qué? Porque además después los vende. Ok. Entonces, hay muchas palabras clave con las que podemos jugar si queremos como rascarle a esta parte que es muy rica indudablemente. Muchas gracias y felicidades, de veras que. Gracias. Mi familia es de Ciudad Juárez, así es de que. Felicidades. Fue como la advertencia de la Monzón, ¿eh? Ojalá, porque América no quiere venir, no quiere traerse para acá el seminario, por más que le decimos. Vamos a hacerle a América. Abrazos y felicidades. Muy bien, ¿más preguntas, dudas por ahí?
Nosotros estamos viendo algunas en el chat, no sé si quieras que las vayamos respondiendo. Las iba a empezar a comentar, pero en el orden Adelante. que ustedes quieran, muchísimas felicitaciones en el chat, por supuesto. Creo que las de Dolores Mota ya quedaron todas resueltas. Ariadna dice, me resulta muy ilustrativa la forma de presentar la evolución teórico-histórica del Carta y tengo interés en consultar la tesis de David Arturo. ¿Dónde la busco? Dice ella. Sí. Si quieren, se las ponemos en 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 el el chat chat. En el nos chat le pongo, ya está ya tiene acceso público porque está en el repositorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue una tesis de doctorado en estudios urbanos. Entonces, ya está disponible, pero se las pongo en el chat. Perfecto, muchas gracias, David. El doctor Famel pregunta, ¿qué se entendía por vino en la época de Pato? Lo mismo que entendemos hoy, Lo algo mismo. para embrutecerse. No, es diferente obviamente porque el vino era mucho más, pero, Grosero eres. pero sí, lo que pasa es que era muy importante este proceso del vino porque resultaba que estas 8 leguas eran para vino y las poquitas cosas que iban adicionales, duraznos, dátiles, pero en realidad toda esta gran franja era para el vino. La Pero otra cosa también es que el ron es sí, es uno de los productos que más se genera también aquí en Paso del Norte y luego hay documentos, o sea, tenemos un documento en donde, por ejemplo, habla de la cantidad de barriles que se generan y que se están, digamos, exportando desde la provincia de Nuevo México, desde Paso del Norte hasta la Nueva Vizcaya, hasta allá abajo, ¿no? es la producción de viñedos que va a haber en esta Sí, zona, sí, ¿no? sí, a eso se refiere, pero también habían, o sea, sí hacen distinción entre vino, ron, por ejemplo, pero eran destilados, o sea, no habían, eran fundamentalmente destilados y hay toda una tasación al respecto, pero creo que nos quería decir algo el doctor Berni. Buenas tardes. Buenas Solo tardes. preguntar si es vino de uva o vino mezcal, porque en Jalisco, Oaxaca, se nombra vino al mezcal. Sí, no, es uva, porque de hecho, lo que se tasa son los viñedos, curiosamente, o sea, cuando una de las tasaciones es a partir de los viñedos. Contabilizan, en los documentos aparece como cepas. Ahora entendemos las cepas como las variedades de vino. Para ellos las cepas son las plantas. O sea, la Ok, cantidad de hileras que habían. pues no se usaba el maguey para hacer pública ni Para otros. aquí no, Ah, aquí no. perfecto. Ok, gracias. César Quijada, ¿quieres preguntar, comentar? Esa que tose no soy yo. Dice César, interesante trabajo con ideas nuevas y diferentes. Felicitaciones. Creo que César ya se retiró. Ariadna, entre las muchas aportaciones que tiene esta investigación, destaco la reivindicación de los elementos no monumentales, en este caso el conjunto de las acequias. Sí, por supuesto. Coincidimos los de que andamos por aquí en el norte. Bueno, ya se retiró Ariadna. Marta Monzón creo que ya quedó resuelto. Alfredo Feria, felicitaciones desde Baja California Sur. Esperanza Don Juan de Sonora también, excelente trabajo, felicitaciones. Nos dice Rosalba, había otomíes tlaxcaltecas. Híjole, eso me suena medio extraño, Rosalba, no sé si quieras profundizar al respecto, pero pues creo que son dos etnias totalmente diferentes. ¿No está por ahí, Rosalba? Sí, sí, aquí estoy. Sí, en Tlaxcala todavía hoy en día sobrevive un grupo tlaxcalteca, otomí, ellos se autonombran ñañú, todavía hablan la lengua, es un grupo que llegó incluso antes que el grupo tlaxcalteca, la región de Tlaxcala. Ellos llegan en el siglo XI, según las fuentes históricas y los materiales que incluso corroboró García Q cuando trabajó en Tlaxcala en los 70, y todavía hoy en día sobreviven. Ellos, todavía, las mujeres grandes todavía visten con su ropa tradicional, tienen coros de niños que cantan totalmente en otomí, y ellos parten junto con los tlaxcaltecas en 1591
precisamente estas famosas 401 familias que se asientan pues desde Aguascalientes hacia arriba. Ellos son los que fundan Saltillo, fundan Zacatecas, San Luis Potosí, y los otomíes van con ellos. Entonces, desafortunadamente no es muy fácil en las fuentes rastrearlos como otomíes porque pues están al amparo de las capitulaciones que les da el virrey a este grupo de tlaxcaltecas que emigran. No es el primer grupo de tlaxcaltecas que emigran. En 1540 ya habían emigrado, fundan Tlaltenango en Zacatecas, Xochipila en el mismo Zacatecas, lo que era en esa época la Nueva Galicia. Entonces, pues yo no sé si estos otomíes, ya una vez que están allá en el norte, ya se autonombran nuevamente otomíes porque ellos migran con esta gran emigración. Y no, ahí sí yo no podría ya separarlos. Tenemos un trabajo, Eduardo y yo, sobre los asentamientos o presencia de tlaxcaltecas en el norte del Río Bravo. Si le interesa a Dolores Mota, con todo gusto, si me manda su correo, se lo envío, pero ahí sí siempre van a aparecer como tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas de Tizatlán son los que fundan Saltillo y son los que más se van dispersando hacia el norte. Entonces, pues sí sería interesante rastrear, pero las fuentes mencionan más bien tlaxcaltecas no mencionan otomíes hasta, pues no hemos profundizado más allá, pero sí aparecen como tlaxcaltecas, se van como una migración tlaxcalteca que yo he querido llamar emigración tlaxcalteca otomí precisamente para reivindicar a los otomíes que forman parte ya de la provincia de Tlaxcala, pero ellos están ahí incluso, les digo, antes de los tlaxcaltecas y hoy en día sobreviven en la región de Huamantla, ya no los hay, pero los hubo en la región de Coapiaxtla, Tequesquitla, Citlaltepec e Ixtenco, y en Ixtenco es donde aún todavía ellos hablan la lengua, visten la ropa, etcétera. Entonces, bueno, sí está muy complicado rastrearlos porque, como les digo, pues históricamente aparecen como tlaxcaltecas, sí, pero seguramente ahí van otomías. Si nos lo compartes en el chat, sería muy grato, Rosalba. El trabajo sí, con todo gusto se los enviaría, y también lo que hemos mencionado sobre la inmigración, donde pues argumentamos que también van otomíes de Tlaxcala. Incluso si ustedes han escuchado la famosa leyenda de Tlahuicole, el guerrero tlaxcalteca que se va, es muy famoso porque muere, vence a los mexicas en la piedra del sacrificio gladiatorio. Se supone que este Tlahuicole vence a los guerreros, lo mandan a pelear con los purépecha y regresa y le dice al señor de México, Tenochtitlan, que no puede regresar a su tierra porque sería un deshonor, y lo sacrifican finalmente en una fiesta ahí del Templo Mayor, y él es otomí, precisamente de estos otomíes. Ellos guardaban las fronteras, incluso cuando llega Hernán Cortés, primero se enfrenta con los otomíes de Tlaxcala, para ya después entrar al territorio tlaxcalteca. Y los mismos señores de Tlaxcala le dicen, cuando primero los tenían como guardianes de sus fronteras y enfrentan a los españoles, los señores de Tlaxcala, que ya se quieren congraciar con Cortés y aliarse con Cortés, le dicen, ay, discúlpenos, aquellos actuaron por su cuenta, nosotros no tenemos nada que ver como para congraciarse con los españoles. Entonces, pues sí aparecen un poquito en las fuentes estos otomíes de Tlaxcala. Gracias. No sé si quieren comentar, David, Kimberly. No, solamente mencionar que hay el trabajo más reciente que conocemos es el de la doctora Raquel Huereca, que es un muy buen trabajo sobre los flecheros. Y justamente, y sí, los tlaxcaltecas tienen mucha presencia, pero digamos hacia otra parte. Creo que es una de las cosas que hay que resaltar, otra vez viendo hacia las fuentes de primera mano, para evitar regresar a esta negación de otros grupos. Pero sí, definitivamente fueron tan importantes y completamente de acuerdo. Claro que todavía existen. Citlaltepec es el lugar de donde es mi abuelita y claro que hablaban tlaxcalteca. Yo todavía la recuerdo hablar a mi bisabuela tlaxcalteca, por supuesto. ¿Sí? Y ahí están todavía y todavía los podemos ir a ver. Bueno, no ir a ver, sino estar con ellos. Pero si el trabajo de la doctora Huereca es como
y es de muy reciente publicación, pues finales del año pasado. Si nos Súper recomendable. comparten el título, también se agradece. Maricruz Pisa dice, gracias por la exposición, me pareció muy interesante. También la forma en que explicó las dimensiones para abordar la problemática de los caminos. Bueno, creo no es pregunta, más bien es felicitación. Dolores Mota otra vez y tiene la mano levantada. Dolores, por favor. Rapidísimo, Kimberly y David. Yo siempre he tenido la duda, y ya hice la pregunta en la primera sesión, ahora que se aborda el camino real, si realmente en lo que es conocido como camino real, independientemente de las alternativas, y ya explico qué hay, o existen a la fecha, pues espero que sí, ¿eh? Se formaron ventas, o se establecieron ventas. Bueno, o sea, digamos, como nombre de venta, no las tenemos. Lo que pasa es que, de nuevo, justamente ese es uno de los puntos que hay como una dinámica diferente que se da en el norte. Por ejemplo, Villahumada, lo que hoy es Villahumada, o sea, era prácticamente la única población, digamos, entre el encuentro del camino, si ibas a Casas Grandes, a Paso del Norte o hacia Chihuahua. Hoy sigue siendo así, o sea, ya más lo único que te encuentras con los bultos antes de llegar a Chihuahua. Pero, o sea, el punto es que, o sea, el punto es que, digamos, si fuera en otro contexto, si tienes una población en medio de dos grandes poblaciones, le llamas venta y se le empieza a referir como venta. Pero aquí no se le refiere de esa manera. Es decir, la dinámica es distinta y la nominación de las cosas se da también de manera distinta. Es decir, no es que no cumplan las funciones si nos ponemos muy estrictos y decimos que es una venta, Villahumada cumpliría esas funciones, pero no es nominada de esa manera. Y un poco regresando al tema de las calidades y la importancia de utilizar los conceptos más adecuados, creo que venta no podríamos aplicarlo aquí porque tiene también una característica particular, ¿no? Pero también es, otra vez volviendo al tema de las legislaciones, se vuelve complicado porque si pensamos en los caminos reales como estos caminos, por ejemplo, en el Perú, la idea de la venta es como, yo creo que tiene que ver también con el tema del espacio, ¿no? Y la ocupación del espacio. Estos asentamientos, como dice David, tan distantes unos de los otros en el septentrión, eso es una cosa. En el Perú, como con estos espacios mucho más, igual que pasa en el centro de México, por ejemplo, mucho más cercanos unos de otros, pues la venta es una cosa más pequeña, no tiene que ser como una, digamos, población medianamente grande. O sea, por ejemplo, Villahumada o lo que era San Fernando de las Amarillas del Carrizal, eran 51 familias las que fundaron el Carrizal, ¿no? Entonces, es un poblado, pero podría funcionar como venta. Aún así, desde la legislación, es decir, las ordenanzas son muy claras en decir, por ejemplo, para que no se manden mujeres a atender las ventas, por ejemplo, no limitan esa parte. Si no es en compañía, dice alguna de las ordenanzas, si no es en compañía de su esposo o de su padre o de alguno de sus hermanos, ¿no? Obviamente por cuestiones de cuidar la honra de la mujer encargada de la venta. Entonces, claro, si estamos pensando en eso, pues asumimos que es como algo mucho más pequeño que lo que sería un poblado. También son muy específicos en decir que los españoles no puedan permanecer en pueblos de indios. Para eso tendrían que haber como espacios adecuados. La verdad es que la dinámica en el septentrión es tan diferente porque esta es una zona de frontera. Entonces, aquí ni siquiera llegamos al punto de dicho ¿cómo es? Acátese, pero no se cumpla. Acátese, pero no se cumpla. Ni siquiera, ¿no? Para que llegaran las cédulas. Aquí la gente andaba como, pues se llama, ahora sí que en términos oficiales eso sería una economía regional. Hay que resolver conforme a las condiciones que tenemos. Pero en resumidas cuentas y respondiendo concretamente a la pregunta, no hay una nomenclatura como tal en los documentos que nosotros hemos consultado.
y es vasto lo que hemos consultado hasta ahorita, ¿no? O sea, desde archivos locales, desde Zacatecas, el de aquí, de Ciudad Juárez, colecciones especiales en Durango, en el AGN, en el AGI, y no hemos encontrado el término venta. Un comentario para Kimberly y David. Por ejemplo, acá en Jalapa, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, en particular desde siglo XVI, más o menos, que se empiezan con los caminos reales, en este caso el camino Orizaba y el camino Jalapa, se establecieron ventas, que significa no necesariamente un poblado, no necesariamente significa un poblado, sino un espacio en el Así cual es. se hacía el intercambio de productos entre españoles y grupos originarios. Posteriormente, a partir de allí, como de las ventas, se crean de manera cercana o justo allí los poblados. Llámese que hubiese indios originarios, en realidad indios, no son indios, son grupos originarios, mestizos, criollos, españoles, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de venta habría que verlo, a mi juicio, de otra manera. Era un espacio de intercambio. Esto se acentúa más, en particular, en el siglo XVIII, por ejemplo, principales y principios del XVIII, cuando se generan las ferias de Jalapa como punto principal comercial. Pero como los navíos no eran, digamos, eran ni cada año ni cada 2 años, era variable, ¿sí? La llegada de navíos a México para trasladar mercancía a otras ciudades, en particular Puebla, México, etcétera, y posterior con las ferias de Acapulco. Entonces, por allí creo que sí debería integrarse qué otro sinónimo por el concepto de venta que se tiene acá en los dos caminos reales, cómo lo han llamado allá, porque en un principio, como ustedes bien dijeron, había espacios que buscaban tanto los grupos originarios, que quizá también los españoles, para crear, digamos, espacios o rescatar espacios cultivables, ¿no? ¿Cuándo y cómo y de qué sobrevivían? Porque era una zona, a juicio, desde antes de la llegada de los españoles, pues casi vacía, desde el punto de vista poblacional, casi. Entonces, yo creo que por allí debemos buscar un poco cómo se estableció allá en esa región, desde México hasta Santa Fe, el concepto de venta. Porque acá pasaron los españoles vía Orizaba, vía Jalapa, etcétera, como llamamos, a DF, y en particular con las ferias, con lo que Jalapa, luego con las ferias de Acapulco, y cómo se concentraban y hacia dónde se distribuían. Creo que eso es un concepto muy, muy interesante que a juicio se debería retomar, en particular porque, bueno, así como bajaba todo lo que es la minería, oro, plata en particular, al DF para transportarse al puerto de Veracruz. Lo mismo tuvo que suceder con otros productos que llegaban de Europa o llegaban de Asia, ¿no? Yo creo que por ahí sería una parte muy interesante ver qué concepto utilizaban estas personas en ese caso, ¿no? Si durante el dominio español, si había las ventadas casi contratación, los encomenderos, cosas de ese estilo, habría que ver cómo funcionaban, si nunca funcionó en la República de Indios o solamente fue un periodo neto de esclavitud. Si me permiten, Gracias. Dolores, y creo que se nos desconectaron. Si me permiten, más que ventas en el Camino Real, lo que está funcionando como tales son los mismos presidios, como elementos defensivos, el espacio para cambiar y descansar caballos. El presidio está haciendo esta función de hospedería, de mesón, de venta. Y si me permiten, justo estoy abriendo, hace tiempo presenté un trabajito y voy a citar el acta de cabildo del 1 de diciembre de 1525. Pedro Hernández de Paniagua solicita el permiso para establecer el primer mesón o venta en la Nueva España.
Y entonces, bueno, viene el acta donde él solicita y pide, porque él dice que se le dé licencia de una casa donde pueda acoger, estoy citando, a los que a él vinieren, les vender pan, vino, carne, todas las cosas necesarias con que guarde, cumpla el arancel que le será dado acerca de los precios que ha de llevar dichas cosas que él vendiere. Esta es el acta del 1 de diciembre. Pero en esa misma acta nos dice el Cabildo que ya existía una venta en el Camino Real a Veracruz. Y entonces cito, siempre hubo. dice, este dicho día de edimento de Francisco de Aguilar, vecino de la Villa Rica, el cual dio una petición en el dicho cabildo que dijo que los días pasados los dichos señores le hicieron merced que hiciese una venta en el despoblado de una caballería de tierra para ayudar a sostener a la dicha venta con aditamento que tuviera a cargo. Pero además se queja él y dice que ya había una venta antes y que se la deje poner en otro lugar porque entonces va a ser un comercio desleal. Él lo mismo lo dice en esta cita y después, o sea, sí tenemos tanto en el camino a Veracruz y seguramente en otros muchos, pero ya para el camino real de tierra adentro, lo que están funcionando como las ventas son los mismos presidios, por una cuestión de protección, que no está sucediendo lo mismo en el centro sur, ¿no? No sé si ya se pudieron volver a conectar. Aquí andamos, aquí Ahí están, ahí están. Y creo que es cuestión de dinámicas económicas regionales, es decir, el camino real de tierra adentro dista mucho de ser como el camino a Veracruz. En primera es mucho más corto, muy densamente poblado en comparación con el camino real de tierra adentro. El tipo de comercio es sumamente dinámico, que no va a haber acá. O sea, como estos comercios a largas distancias son más bien comercios regionales. Hay, por ejemplo, tenemos un documento también en donde está narrándose el asunto de las caravanas de la gente del norte, o sea, de los americanos, de los colonos británicos que están bajando, que quieren llegar a comerciar hasta Chihuahua, y por falta de ventas, o sea, no hay estos espacios, ellos tienen una forma muy particular de protegerse a la vera del camino, se salen la caravana completa, se colocan en círculo, ponen a las mujeres y a las carretas en círculo, mujeres y niños adentro, y luego dejan a un vigía, que está 1 o 2 vigías que tienen que estar acostados sobre la tierra. Es una cosa como muy sensitiva, muy bonita, en donde están acostados sobre la tierra porque tienen que estar listos para escuchar las vibraciones de los caballos en caso de ataque de los apaches. Claro. Entonces, sí, Mil gracias. Perdón. Adelante. Dime. América, mil gracias por compartir la lectura de esa acta de Cabildo, muy cierto. Y también a Kimberly y a David. Es muy buena la explicación y yo no sabía esa forma de organización. Y sí, bien es cierto que se salían de las rutas normales para establecer ciertos comercios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Dolores. Y pregunta Raquel, recordemos que tenemos colegas en otros países que no necesariamente están imbuidos de la historia de México. Pregunta ella, ¿los otomíes son la gente originaria en el área? Si me permiten responderle para que sea más rápido. No, Raquel, los otomíes son una etnia del centro de México. Y la pregunta después es, ¿los otomíes son apaches? No, Raquel, los apaches vienen del norte, vienen de toda esta región de Nuevo México. Y pregunta, a partir de qué fecha comienzan las reyertas entre apaches y españoles? No sé ustedes qué fecha están manejando Kimberly y David. Desde el momento que se conocieron.
Desde un momento que me contactaron. Una de los Villagrán ya refiere, Benavides, 1130 ya lo dice. Villagrán es la fuente más antigua que hemos encontrado, porque aparte ustedes no saben. No te escuchamos, Kimberly, por favor, más alto. Es la fuente más antigua que hemos encontrado, porque, ok, explico, Villagrán es, digamos, uno de los miembros de la expedición de Juan de Oñate. Entonces, Juan de Oñate es el que consolida la ruta del Camino Real de Tierra Adentro y el que es el primer gobernador, el que funda la provincia o el reino del Nuevo México. Entonces, y ese hecho, ese acontecimiento, por cierto, pasa aquí en Paso del Norte, por eso es Paso del Norte. Cruza el río y cruzando el río dice, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es los apaches, ¿no? Y entonces Villagrán, en su crónica, que además en su relación de la expedición de Juan de Oñate, además de una forma muy bonita, porque él lo escribe a manera de poesía, es decir, él se refiere a este género literario como épico, emanado de la Edad Media para platicar su expedición. Y ahí él menciona a los apaches y es hasta ahorita lo primeritito que hemos encontrado. Y aparte, ustedes no saben lo afortunados que somos David y yo, que estamos sentados trabajando las fuentes y de pronto es así de, ¿qué crees que encontré? Literal, podemos voltear y vernos y decir, mira lo que está aquí, ¿no? Entonces, sí, es como, y tiene razón David ahorita, dijo, es la de Villagrán, es la primera que hemos encontrado hasta ahorita, nosotros. Si alguien tiene otra anterior, nos platica. Sí, y la segunda en donde ya se habla propiamente, digamos que se refiere un poco más a dinámica, es la de Benavides, la de Alonso de Benavides, él anda entre 1127 y 1630, y él hace una descripción de los diferentes tipos de Apache, y de hecho, digamos, un poco de ahí viene esta idea de que Apachu en realidad es una palabra suni para decir enemigo, ¿sí? Entonces, también hay que aclarar que los apaches, conocidos en la historiografía, su endónimo es Ne, mi pronunciación es pésima, pero son un grupo etnolingüístico distinto al yuto-azteca, o sea, ellos vienen posiblemente en la segunda gran ola migratoria desde el estrecho de Bering, más o menos 15,000, 18,000, diferente a lenguas y en muchas características, pero conviven en buena medida y son tan enemigos como amigos de los grupos. Eso es como importante porque si no reproducimos otra vez esta visión como negativa. Sí, desde el principio tenían play, o sea, digamos, desde el principio hay batallas, pero como desde el principio habían amistades y conflictos entre los grupos sedentarios, los nómadas, los seminómadas, los apaches en general se caracterizan porque muchos de ellos, no todos, algunos son nómadas, muchos son semisedentarios, otros son completamente sedentarios. Es una heterogeneidad muy grande, pero ciertamente siempre hubo conflictos. El problema es que a ellos se les va a achacar con razón y a veces sin razón, digamos, esta inestabilidad en el norte de México por los ataques que tenían, productos muchas veces también del intercambio de agresiones. Es decir, yo por eso insisto que son el único grupo que realmente recibió una guerra de exterminio constante. Y entonces eso los hace como muy diferentes. Y todavía hoy en día tienen muchas cuestiones para tratar de recuperar su propia identidad, ¿no? Entonces sí son diferentes a los Tomís, son completamente distintos y tienen conflictos desde el inicio, igual que son aliados desde el inicio. Y además su territorialidad es muy amplia, o sea, es vastísima, vastísima. Sí, o sea, yo no tengo completa certeza, es uno de los objetivos de investigación a mediano plazo, pero yo estoy casi seguro que los sumas de estos de los que estábamos hablando son de origen D. Yo casi estoy seguro de eso por la forma de vida que he visto, pero necesito un poco más de pruebas al respecto. Pero es muy probable que muchos de los grupos que consideramos sedentarios, que se consideraban aliados o parte del Imperio Español, eran en D. Aclararía yo, es Gaspar de Villagrán. Ya les acabo de subir el texto, les estoy poniendo en el chat. Y ya Carlos Santiago subió los textos de Raquel Eguerreca, ¿no? Algo, a ver, tenemos algo más por aquí. Hoy ha sido un día muy intenso, ¿eh? No se pueden quejar, empezamos con todo. Espero que sigamos así.
Bueno, siguen las felicitaciones. No sé, la pregunta de Marta Monzón, ¿a qué región me refiero? ¿Qué región me refiero de qué? Ya quedamos perdidos. Sí, con respecto a lo de las ventas, porque acá para abajo, sí, hacia Querétaro, toda esta zona, sí se habla de ventas, lugares donde paraban y todo esto, y es posterior el lugar que ocupa el presidio para atender a los transuentes y todo esto, ¿no? Entonces, aquí sí hay estas dos opciones, más abajo, ¿no? De Querétaro, pasando por San Miguel de Allende, quizás hasta Zacatecas, pero hasta Guanajuato estoy segura. Sí, claro, sí, coincidimos. El acta de cabildo que les di es el cabildo de la Ciudad de México, que desde Veracruz está solicitando la autorización de el establecimiento de la venta, ¿sí? Ambas actas, o sea, el mismo día, el 1 de diciembre, se discuten las dos ventas, la de la Ciudad de México, sería la primera de la Ciudad de México, y la del camino a Veracruz, ¿sí? Luego ella misma dice que se le hace más tardío, los presidios aquí en el norte sí, más tardío que esto, porque esta fecha, acabo de cerrar mi ponencia, pero es 1565, una cosa así, les acabo de mencionar el acta de cabildo. Si gustan, también les paso el dato del acta de cabildo. Está en el Archivo General de la Nación y está en la publicación de las actas de cabildo, este libro grandote, que era del seminario precisamente que tenía, se me acaba de ir el nombre del doctor, pero bueno, les paso el dato con mucho gusto. Raquel dice, ¿hay algún documento en que pueda leer de ellos? Y Raquel, nos amplías leer la tesis de David. Y luego dice, me he perdido. ¿Hay algún documento que hable en concreto de apaches? Hay bastante, te podemos pasar bibliografía en el chat con mucho gusto. Y los lugares donde se ubicaban, pues va a variar eso porque para el siglo XIX ya llegan hasta casi la frontera con Querétaro. Entonces, también te podemos pasar toda la información con mucho gusto en el chat. Raquel, creo que Raquel ya se fue porque recordemos que para ella es la 1 de la mañana. Yo fuera caído. Estos locos no sé de qué hablan. Sí, entonces, bueno, que nos tenga paciencia, Raquel. No veo el tuyo, América, no sé qué es lo que no ve. Dolores. Los textos que ibas a poner aquí en el chat. No, están de Zoom. en el chat del seminario de WhatsApp. Ahí están. Ah, ok, gracias, América. Por favor. El chat nos sirve para este tipo de intercambio de información que es valiosa para que todos tengamos la información y no se esté cruzando. Pues creo que ya son felicitaciones de todos los demás. Y bueno, les agradecemos, si no queda nadie más, agradecemos la intervención. Permítanme. Por eso es control, perro no, gato no. Bueno, pues agradecemos la participación de todos, me disculpo. Y pues vamos a ir subiendo la información. Hoy fue muy intenso. Muchísimas gracias, Kimberly. David, les estoy debiendo constancias. Todavía no me han entregado las constancias. En cuanto las tenga, que yo espero se resuelva esto esta semana, tanto de la primera ponencia como de esta segunda, les voy a estar haciendo llegar sus constancias. Muchísimas gracias, felicidades y pues nos vemos en un mes. Gracias, gracias. Quiero felicitaciones, América, Kim.